trabajamos para mejorar la seguridad vial, el cuidado del medio ambiente, la infraestructura e impulsar la competitividad y productividad de nuestro país. Usuarios del transporte de carga. La logística del transporte no solo se escucha, ahora también se ve. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn. Encuéntranos como ANTP México o ANTP MX. Esperamos tus sugerencias y comentarios. ¿Ya conoces nuestra página web? Ingresa a www.antp.org.mx y toma nota de todos los detalles de la logística del transporte de mercancías, nuestros eventos, noticias del momento y todo lo que tenemos para ti. ¿Ya leíste Transporte e Industria? Los usuarios del transporte de carga traemos para ti una publicación bimestral en la que podrás seguir de cerca nuestro trabajo y los temas más relevantes del sector transporte. Transporte e Industria está disponible en versión digital e impresa y puedes consultarla en www.antp.org.mx/revista. La información es poder y tú la tienes al alcance de un clic. Conoce y lee Transporte e Industria. Notas del día. Contenedores refrigerados en aumento. Guerra comercial amenaza. El comercio de productos perecederos a través del transporte marítimo de contenedores refrigerados está superando las expectativas de crecimiento de este año con un 8% más que en 2017, según el informe Drewry's Reefer Shipping. Este progreso se debió a un fuerte crecimiento en el comercio de banano, carne y pescado. Según el documento elaborado por la consultora internacional Drewry, este sector ha crecido significativamente en los últimos 10 años, con un 3.6% anual en promedio, lo cual se superó en 2017 con un alza de 5%, hasta alcanzar 124 millones de toneladas. Con información de T21. México. Puerto Manzanillo moviliza 1.7 millones de TEUs en el transcurso del año. El puerto de Manzanillo superó los 1.7 millones de TEUs durante los primeros 7 meses del presente año, alcanzando, durante julio, el máximo registro mensual de movilización de carga contenerizada, de acuerdo a informaciones de la agencia AF Medios. De acuerdo a estadísticas de la Administración Portuaria Integral, API de Manzanillo, de enero a julio de este 2018, el registro alcanzó un total de 1.725.774 TEUs, lo que representa un crecimiento del 7.2% en comparación con el mismo periodo de 2017. Con información de Portual Portuario. Nublado panorama para la venta de vehículos en julio. Un panorama poco alentador atraviesa la venta de vehículos pesados al término del mes de julio, al presentar retrocesos en la comercialización al mayoreo y menudeo de las unidades de carga. Caso contrario, en las unidades de transporte de pasajeros, que no logra repuntar el balance, con lo que el sector cierra en números negativos. Con información de Infotransportes. Impulsa infraestructura vial de Durango, competitividad logística. La ampliación y construcción de 14 kilómetros de longitud del corredor vial de norte, en Durango, demandó una inversión de 1.600 millones de pesos, con lo cual se logra reducir a la mitad el tiempo de traslado, agiliza el tráfico vehicular e impulsa la competitividad logística, ya que conecta a la costa del Pacífico con la frontera del norte del país y con el Golfo de México. El corredor forma parte de la carretera federal México 40, que va de Durango a Mazatlán y se une con la Mazatlán-Matamoros, lo que permite más conectividad en el país para el impulso de la economía nacional, refirió la SCT. Con información de Énfasis Logística. Transporte de carga va a la baja. IATA. La Asociación de Transporte Aéreo Internacional, IATA, señaló que el transporte aéreo de carga global continúa en descenso desde inicios de 2018, debido a diversos factores como, por ejemplo, la suspensión temporal de Nippon Cargo Airlines. En junio, las toneladas de carga por kilómetro transportados aumentaron 2.7% en relación al mismo periodo de 2017. Por su parte, el crecimiento para el primer semestre se sitúa en el 4.7% y se queda por debajo de la mitad de la tasa registrada en 2017.
con información de Aviación 21. Muy buenos días, sean bienvenidos a la emisión número 305 de ANTP Live, usuarios del transporte de carga. Hoy es miércoles 22 de agosto, soy Iris López y les doy la bienvenida a esta nueva emisión. Agradezco y doy la bienvenida con gusto a mis compañeros de micrófono, a Luis. Mucho gusto, un gusto estar aquí. Daniel. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Y Gerardo. ¿Qué tal? Buenos días, saludos a todos. El día de hoy tenemos diferentes temas en agenda para ustedes. Algunos de ellos es una interesante entrevista con el titular de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario, el doctor Benjamín Alemán Castilla. También hablaremos de las cifras del secretariado, de la tecnología en el agrocomercio exterior y la importancia de las refacciones originales. Pero antes de pasar con esta agenda, le pido a Daniel nos dé las efemérides del día. Claro, Iris, muy buenos días a todos. Les comento que un día como hoy, 22 de agosto, pero de 1873, por decreto presidencial es fundado el primer cuerpo de bomberos del país, en el puerto de Veracruz. Igualmente, un día como hoy, 22 de agosto, pero de 1970, en Puerto Vallarta se entrevistan los presidentes Gustavo Díaz Ordaz y Richard Nixon, y Estados Unidos acepta devolver a México la franja de corte de Ojinaga, ubicada en el estado de Chihuahua, que permanecía en poder de los norteamericanos desde 1895. Y de igual forma, un día como hoy, 22 de agosto, pero de 1998, muere en Cuernavaca la periodista, dramaturga y novelista mexicana Elena Garro, quien ganó en 1963 el premio Javier Villaurrutia por su obra Los recuerdos del porvenir. Adicionalmente, les comento que como indicadores financieros tenemos que el dólar a la compra se encuentra en 18.30 y a la venta en 19.5. El euro a la compra se encuentra en 21.82 y a la venta 21.84. Finalmente, la libra a la compra está en 24.30 y a la venta en 24.34. Iris. Muchas gracias, Daniel. Y también aprovecho para pedirle a Gerardo nos dé su comentario económico de la semana. Gerardo, por favor. Claro que sí, Iris, con mucho gusto. Y es que estamos retomando una nota de hoy del periódico El Economista, que nos dice que el gobierno de EPN juega sus últimas cartas en el TLCAN. Y es que la administración del presidente Enrique Peña Nieto se jugará a partir de hoy y hasta el próximo sábado sus últimas cartas para intentar llegar a un acuerdo en principio sobre la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Y es que el gobierno mexicano se ha fijado como fecha límite el 25 de agosto para pactar este acuerdo, con el objeto de posteriormente ultimar el documento con Canadá y que los mandatarios de los tres países firmen el nuevo texto del TLCAN 90 días después, justo en el límite del fin del periodo de Peña Nieto. De no conseguirlo, la decisión sobre la nueva versión del TLCAN recaerá por parte de México en el presidente entrante Andrés Manuel López Obrador, quien deberá firmarlo en su caso con sus homólogos de Estados Unidos, Donald Trump y Justin Trudeau de Canadá. Y bueno, a este respecto también hay una nota que dice que el equipo del presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, hizo una primera propuesta ventilada públicamente en las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el cual está relacionado con el sector energético, y los cambios planteados tienen por objetivo gestionar la privatización en curso de los recursos energéticos mexicanos, lo que algunos analistas consideran como un obstáculo de última hora en la renegociación, Iris. Entonces vamos a estar atentos esta semana, porque seguramente hoy o en estos días habrá noticias por parte del gobierno de Estados Unidos al respecto. Claro que sí, Gerardo, muchas gracias. Y Gracias sé que nos traerás los comentarios muy puntuales para tener informado al auditorio. Muchas claro gracias. Que sí, Iris, con mucho gusto. Y bien, como les comentaba al principio, Patricia Vizcaya tuvo oportunidad de realizar una entrevista muy interesante al doctor Benjamín Alemán Castilla, quien es titular de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario. El doctor Benjamín es licenciado en Economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM, y doctor en Economía por The London School of Economics. Cuenta con más de 10 años de experiencia en el sector público y privado, especializándose en las áreas de finanzas públicas y político-públicas. Actualmente es titular de la agencia, que fue creada el 18 de agosto de 2016. Vamos a ver esa entrevista y regresamos. Muy buenos días, y bien, como nos decía Iris, estamos hoy
con el doctor Benjamín Alemán, titular de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario. Y bueno, nuevamente buenos días a todos, qué bueno que nos están escuchando porque tenemos una entrevista muy interesante contigo, Benjamín. Muchas gracias por aceptar la entrevista con nosotros. Contrario, muy buenos días, gracias por la invitación. Muy bien, doctor, pues voy a entrar de lleno porque tengo varias preguntas que, pues bueno, estas fueron aquí acopiadas por todos nuestros usuarios del transporte ferroviario y creo que podemos empezar, doctor, que nos digas qué es la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario. Con gusto. La Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, creado en el año 2016 con la finalidad de regular la operación y la construcción y explotación de la infraestructura ferroviaria y de los servicios ferroviarios y servicios auxiliares. Entonces, en resumen, tiene tres grandes funciones. Uno es la regulación técnica y operativa del sector ferroviario. La segunda es la regulación económica, esto es mediar entre concesionarios ferroviarios y entre concesionarios y usuarios. Y finalmente es la instancia encargada de aplicar las sanciones o de interpretar la ley ferroviaria. Excelente, y nosotros aprovechamos para felicitar a Benjamín porque el día de ayer, o hace un par de días ya, se presentó el informe de actividades de estos 2 años de la creación de la agencia y vienen cosas muy interesantes. Los invito a que en la propia página de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario, y seguramente nosotros lo podemos linkear a nuestra página, los invito para que lo lean. Es un documento no muy largo, no muy extenso, más o menos unas 40 páginas, con la verdad un informe de unas actividades estos 2 años muy, muy interesante. Y bueno, fue puesta en marcha hace 2 años y tú fuiste nombrado por el titular del Ejecutivo Federal. Así es, el decreto de creación de la agencia contempla que el nombramiento del titular es responsabilidad del presidente de la República a propuesta del secretario de Comunicaciones y Transportes. Entonces, a partir del 19 de agosto del 2016 estamos con mucho gusto y con mucho entusiasmo en esta responsabilidad. Me consta el entusiasmo de toda la gente que trabaja en la agencia reguladora y bueno, para ello vamos a platicar un poco más de las facultades porque a pesar de que hemos trabajado y platicado mucho sobre las facultades que quisiéramos que fueran más y con más dientes, los de la propia agencia, con las facultades que hoy tienen han hecho varias cosas. ¿Nos puedes platicar un poco más de las facultades? Sí, por supuesto, la agencia tiene facultades, como decía al principio, de regulación técnica operativa, esto es establecer las normas, los estándares que regirán la operación propia del sector ferroviario y del servicio ferroviario. Tiene atribuciones de regulación económica, esto es imponer contraprestaciones o condiciones para la aplicación de tarifas cuando no haya un acuerdo entre usuarios y concesionarios, y tiene las atribuciones de sancionar las infracciones que se cometan respecto de la ley reglamentaria del servicio ferroviario y su reglamento, y también adicionalmente la facultad o la atribución de investigar accidentes en materia ferroviaria, ¿no? Grandes rasgos son esos tres. Es correcto, y bueno, yo de lo que recuerdo del trabajo que teníamos con la Secretaría, esta parte donde nosotros podíamos entablar diálogo y donde buscábamos un árbitro en la Secretaría entre usuarios y concesionarios, lo teníamos en una dirección general. Entonces, ¿cuál fue el principal reto que tuviste, Benjamín, ante la creación de esta agencia? Yo creo que sin duda el principal reto fue precisamente conformar administrativamente a la agencia. La agencia surge en un momento en el cual hay austeridad en el gasto por parte del sector público, en un entorno en donde los precios del petróleo habían caído significativamente y que las finanzas públicas nacionales estaban presionadas. Sí. Entonces, una de las condiciones que se pusieron para la creación de esta agencia fue precisamente que tenía que constituirse con los recursos con los cuales ya contaba esa dirección a la que te refieres, la Dirección General de Transporte Ferroviario y Multimodal. Aún y cuando ya se tenían ahí los recursos, al mismo tiempo la Secretaría estaba a cargo de otros proyectos dentro del mismo subsector ferroviario, que son proyectos muy importantes y que no se podían dejar sin la debida atención. Entonces, es eso precisamente, dividir las capacidades entre esas dos grandes responsabilidades de promoción de la infraestructura ferroviaria por un lado y la nueva tarea de regulación como un órgano desconcentrado, para mí ha sido de los retos más grandes, más relevante que hemos enfrentado. Y bueno, yo recuerdo haberte escuchado en el Foro Nacional de Transporte de Mercancías, en nuestro foro, y recuérdame un poco, porque yo sé que la agencia, por ejemplo, haciendo un símil de algunas otras
agencias o órganos reguladores de otros países tiene como que las funciones de 2 o 3 más, ¿no? Y todo lo hace una sola agencia en el caso de México. Es correcto. El ejemplo que yo normalmente pongo en este respecto es el de Estados Unidos, ¿no? Aunque lo mismo sucede en Canadá o en el Reino Unido o en Europa. En Estados Unidos hay 3 instituciones principales que regulan el sector ferroviario. El primero es la Federal Railroad Administration, que es un departamento, una oficina que depende del Departamento de Transporte de los Estados Unidos, y ellos hacen toda la regulación técnica y en materia de seguridad operativa. Okay. Por otro lado está el Surface Transportation Board, que es un órgano semi-independiente que regula la parte económica. Ellos son los que establecen derechos de paso, determinan si una fusión o adquisición entre compañías ferroviarias es viable o no, etcétera, ¿no? Y finalmente está el National Transportation Safety Board, que es un órgano del Congreso de los Estados Unidos, que es el encargado de investigar todos los accidentes ferroviarios, no nada más ferroviarios, sino también otros medios de transporte. Entonces ahí tienen 3 instituciones. La primera, la FRA, la Federal Railroad Administration, sola tiene 800 empleados aproximadamente para hacer las labores de verificación. La agencia hace precisamente esas 3 funciones y al día de hoy pues contamos con un equipo de 70 personas, ¿no? Entonces esto nos pone en una perspectiva muy clara de pues la necesidad de fortalecer a la agencia en su capacidad. En su capacidad, en sus facultades y en su patrimonio y en todo lo demás. Me consta, nos consta a nosotros como usuarios del transporte en todo este desarrollo ferroviario que hacen y que están haciendo esto y que podrían hacer muchísimo más a favor, no solamente de los usuarios, sino del sector del transporte por ferrocarril. Y bueno, me gustaría que nos comentaras, hace unas semanas nos llegaron algo que nosotros habíamos también estado impulsando mucho, que son los indicadores de desempeño. Con ello te doy entrada a la pregunta de qué hace esta agencia reguladora del transporte ferroviario a favor de los usuarios. Por supuesto. Efectivamente, ustedes recibieron recientemente una solicitud de nuestra parte para que colaboraran con su opinión, con sus comentarios en la construcción de un nuevo Sistema Nacional de Indicadores Ferroviarios. Este sistema de indicadores está mandatado a la agencia en la propia ley reglamentaria y es un proyecto que hemos venido impulsando desde el principio. Los 2 primeros indicadores de este Sistema Nacional de Indicadores hoy ya forman parte del sistema de indicadores estratégicos del INEGI, que son la carga total transportada por ferrocarril y los pasajeros totales transportados por ferrocarril al año. Esos ya están consensuados con el INEGI y se reportan al INEGI de manera permanente. Excelente. Estamos ampliando en esta nueva fase la interacción con los usuarios para medir de mejor manera el desempeño del sector, la eficiencia operativa, la eficiencia administrativa, la competitividad y la seguridad. Y pusimos por ello a su consideración una batería de 12 indicadores inicialmente. Esperando que ustedes nos digan, a ver, estos indicadores me sirven, me ayudan a tener una mejor simetría de información. Estos indicadores ayudan a disminuir la simetría de información entre concesionarios y usuarios, o deberías incluir estos otros, ¿no? Esa es una de las maneras en las cuales nosotros estamos colaborando con los usuarios. Nos hemos acercado a diferentes cámaras ofreciendo nuestra mediación en posibles conflictos que tengan con los usuarios. Atendemos todas las invitaciones de participación en foros, en grupos de trabajo. Hemos firmado una serie de convenios de colaboración con varias de ellas, por mencionar algunas, la NTP. Con nosotros mismos en el foro. La ANIC recientemente, ¿no? Entre otras actividades que hemos hecho en ese sentido. Seguramente la Comisión de Transportes de CONCAMIN también tendrán la misma inquietud, seguramente. Y sí, en efecto, nosotros firmamos un convenio de colaboración en el marco del Foro Nacional del Transporte de Mercancías. Y bueno, nosotros vimos los indicadores grandiosos, por ahí nada más creo que te hicimos un comentario. Y esto a pesar de que sabemos que en la propia página tú nos señalas los indicadores en el tema de seguridad por delito, ¿no? Entonces por ahí estábamos pensando si podríamos como que definir por ahí algún otro indicador así, si es suficiente o no.
o nos quedamos con las propias estadísticas que manejas, porque con el tema de seguridad por delito, bueno, ha crecido en diferentes modos de transporte y nos preocupa que también en el sector ferroviario continúe. Por ahí tenemos nada más algunas cosas muy mínimas de comentarios que le hicimos a Benjamín. Y bueno, y para seguir con nuestras preguntas, ¿qué consideras, Benjamín, que sean los factores que pudieran limitar el servicio ferroviario? Que pudieran limitar el servicio ferroviario. Sí, puedes hablar de la tarifa, de todo lo demás, o sea, ahí puedes meter todo. Ajá. Bueno, sin duda el tema de la seguridad es un tema prioritario y así lo hemos entendido nosotros y en ese sentido estamos trabajando. Por mencionarte 3 acciones muy concretas que hemos llevado a cabo a raíz del tema de la seguridad, del tema de los robos a los trenes. Esta situación la empezamos nosotros a registrar desde el origen de la agencia. Okay. No dudo que ya existiera desde antes, pero cuando nosotros llegamos en agosto del 2016, teníamos un problema en la región del Bajío, en Guanajuato y en Querétaro, que era donde más robos al ferrocarril se estaban presentando en ese momento. De inmediato nos sumamos en un grupo interdisciplinario que coordinó la Policía Federal. La Gendarmería, ¿verdad? La Gendarmería, efectivamente, en donde participaba la Sedena, la CEMAR, los órganos, los gobiernos estatales, los gobiernos municipales afectados, los usuarios, el SAT. Fue un grupo bastante interesante y se coordinaban las acciones para atender esta coyuntura. En el marco de esos trabajos, nosotros lo que hicimos fue emitir una serie de recomendaciones a los concesionarios para que mantuvieran en buen estado y en condiciones seguras el derecho de vía. Muchas veces los trenes son detenidos bloqueando las vías con elementos que están a disposición de las personas en el propio derecho de vía, ¿no? La invasión ya de construcciones, digamos, más fijas en el derecho de vía, pues también limita la velocidad del ferrocarril y eso provoca que tenga que circular a velocidades más bajas y lo hace más vulnerable a que lo detengan o a que lo roben. Entonces, esa fue una de las acciones. Y también con la Policía Federal, con el grupo especializado para la coordinación de instalaciones estratégicas, hemos iniciado un programa regular en donde ellos ya son de fuerzas federales. Ellos son de fuerzas federales, y es un grupo que nos ha ayudado a evaluar, a emitir un diagnóstico en materia de seguridad. Excelente. Medidas de seguridad en todas las instalaciones ferroviarias. Ya lo hicimos para todas las vías del sureste, ya lo hicimos para la línea Tijuana-Tecate, y próximamente lo estaremos impulsando para alguna otra de las líneas que están pendientes. ¿En qué consiste? Hacia Puebla-Veracruz. Es correcto. ¿En qué consiste básicamente a grandes rasgos? Este grupo especializado recorre todas las instalaciones, emite un diagnóstico de dónde hace falta mayores medidas de seguridad para inhibir precisamente el tema de robos. Perfecto. Y esto es relevante, perdón, nada más para concluir este punto, es muy relevante porque en el nuevo reporte trimestral que estamos por publicar en los próximos días, ahí nos damos cuenta que casi el 50% de los robos al ferrocarril ocurre en los patios de las concesionarias. Vaya. Entonces es importante que también las concesionarias pues ahí hagan un esfuerzo. Una labor fuerte en materia de prevención, por supuesto. Bien, una de las preguntas favoritas para mí. Derechos de paso, interconexión, la necesidad de los usuarios del servicio. ¿Cómo participa la agencia en estos temas? Bueno, los derechos de paso están contemplados en la ley de dos formas. Primero, que se puedan establecer de común acuerdo entre los concesionarios. Recordemos que el derecho de paso es un mecanismo mediante el cual un concesionario, el concesionario otorgante, permite a otro concesionario, con su equipo rodante y su equipo tractivo y su tripulación, pasar por sus vías. Entonces, el primer tema se trata únicamente de pasar, no de recoger carga en el trayecto, ¿no? Entonces, hay un mecanismo que contempla la ley para establecer derechos de paso de manera voluntaria. Si estos concesionarios no llegan a un acuerdo en un determinado plazo, establecido también en la propia ley, la agencia puede mediar y establecer las condiciones y contraprestaciones de estos derechos de paso, y la resolución de la agencia se vuelve vinculatoria para las partes. Para la concesionaria. Esa es una modalidad. La otra modalidad son los derechos de paso obligatorios. Aquí tenemos por lo menos dos tipos, ¿no? Uno son los que de origen se incluyen en los títulos de concesión. O sea, cuando a alguien le dan su título de concesión por primera vez, trae sus tramos. Hay un anexo en los cuales se establecen los derechos de paso sobre otras vías o sobre otras redes a las cuales tiene acceso, ¿no?
Y la nueva modalidad, que fue producto de la reforma del 2015, es cuando no existan condiciones de competencia efectiva, determinado así por la propia Comisión Federal de Competencia, por la COFESE. Como sabes, pues la COFESE inició una investigación que cerró a mediados de este año. No obstante, el que se haya cerrado esa investigación no implica que ya se haya determinado que existe competencia efectiva. La resolución de COFESE fue en el sentido de que con los elementos con los que contaba, no se podría llegar a una conclusión general. Sí, no fue suficiente. Entonces, ahora lo que sigue es que cada interesado solicite un derecho de paso donde así lo considere para un producto específico, en una ruta específica o origen-destino específicos. Y ahí la agencia, pues por supuesto, coadyuvará tanto con la COFESE como con el usuario. En la opinión. En la opinión y en el establecimiento final de las condiciones y contraprestaciones. Ahora, ¿habrá alguna situación con el concesionario que diga, ok, pero aún así no estar convencido? Estoy señalando, por ejemplo, una necesidad imperante de mover algún producto commodity, no sé. Ahí estarían ustedes junto con la COFESE seguramente actuando de manera igual o resolviendo de forma igual, y al día de hoy ¿has encontrado alguna resistencia de los concesionarios? ¿En que puedas establecer alguna medida coercitiva? La situación es que en materia de derechos de paso no se ha presentado ante la agencia al día de hoy una sola solicitud de derecho de paso. ¿No? Y esto es producto de que se ha resuelto. De que la investigación de COFESE pues apenas concluyó en mayo. Cierto. ¿No? Yo esperaría que una vez con esta resolución de COFESE, si hay algún concesionario interesado en un derecho de paso, pues seguramente se acercará ya sea a la COFESE o a la agencia para empezar a hacer la gestión correspondiente. Y aquí aprovecho para recordarle a todos los usuarios, no a los concesionarios, a los usuarios, que a partir del año 2017 los títulos de concesión ya permiten que sean los usuarios que mueven productos cautivos en un origen destino específico los que soliciten un derecho de paso a favor de otro concesionario. Pongamos atención. Por poner un ejemplo, supongamos que tú eres dueña de una industria establecida en Coatzacoalcos, entonces geográficamente te corresponde o te correspondería que quien te proveyera el servicio fuera Ferrosur, pero supongamos que a ti te interesa por tu origen destino, te interesa que sea Kansas quien mueva tu producto. Y tu producto es tal que no se puede mover ni por autopista, ni por barco, ni por avión, solamente se puede mover por ferrocarril, porque es un producto peligroso o por las naturalezas, por las dimensiones del producto, no lo sé, ¿no? A partir de este 2017, en el título de concesión precisamente de Kansas, que fue el primero que se otorgó, y a partir del 2018 en los de Ferromex, los usuarios ya pueden tramitar ante la agencia y ante la COFESE, primero su opinión respecto de la ausencia de condiciones de competencia efectiva ante COFESE, y acto seguido, una vez que la COFESE resuelva en ese sentido positivo, si fuera el caso, con la agencia el proceso para establecer el derecho de paso, condiciones y contraprestaciones de los mismos. Es una excelente noticia, pongamos mucha atención para poder solicitar nosotros ya el movimiento de esos productos con esa densidad tan interesante. Hemos estado platicando desde el Foro Nacional de Transporte de Mercancías con Benjamín en relación a que la agencia, y les reiteraba al principio de esta entrevista, a pesar de las facultades que todavía podrían estar quizás un poco limitadas, han hecho mucho a favor del sector. Pero en el esquema legislativo, para que la agencia pudiera tener mejores capacidades, lo vamos a llamar así, en la regulación del sector, ¿qué cambios consideras que se pueden requerir? Yo estoy convencido, después de 2 años de trabajo en la agencia, que es necesario una nueva reforma a la ley, principalmente para, en primer lugar, fortalecer más al regulador, pero en segundo lugar también para corregir ciertas deficiencias de la legislación que existen hoy en día. Hay procedimientos administrativos que están divididos entre una o más instituciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Es decir, el trámite se origina ante una autoridad y termina ante otra autoridad porque la responsabilidad está partida. Así, ¿no? Tal cual, dividido. Y eso no necesariamente es el arreglo más eficiente, ¿no? Pensamos que hay
hay procesos que deberían de estar completamente dentro de la agencia y hay procesos que deberían de estar completamente dentro de la Secretaría. Okay. Por poner un ejemplo. En cuanto al fortalecimiento de la autonomía de la agencia, hoy la agencia no cuenta con personalidad jurídica ni patrimonio propio. Entonces, para que la agencia se pueda defender mejor en los procedimientos de sanción ante los tribunales administrativos, pues es importante que la agencia pueda autorrepresentarse jurídicamente, ¿no? Entonces, que tenga personalidad jurídica propia. Y para acelerar el desarrollo del regulador y poder subsanar las deficiencias en materia de recursos humanos, recursos materiales, financieros de una manera más ágil, pues sería conveniente que la agencia tuviera su propio patrimonio, ¿no? Entonces, ¿a qué nos llevaría esto? A transformar la agencia de un órgano desconcentrado a por lo menos un órgano descentralizado. Tema que los usuarios, por parte de la NTP, coincidimos totalmente con Benjamín, ya que si no le otorgamos mayores dientes a nuestro árbitro, pues bueno, va a seguir topado y con estas situaciones sobre todo en el tema de las infracciones, ¿no? Sí. Seguramente tienes un grupo jurídico en el cual no hay manera de ganar algunas infracciones y las nulidades pueden estar cayendo en el orden del día. Y en temas como tarifas y competencias del sector, ¿cuál es el alcance de la agencia al día de hoy? La agencia no tiene atribuciones para establecer tarifas y eso está bien. El sector ferroviario debe de ser un sector regulado, más no un sector completamente controlado por las autoridades públicas. Pero si otorgas una opinión. Otorgamos una opinión porque los concesionarios son libres de establecer sus tarifas. La TUSE. Exactamente. Ellos están obligados a registrar su tarifa máxima ante nosotros. Y nosotros sí, al momento que solicitan el registro de esa tarifa máxima, sí emitimos comentarios, ¿no? O los puedes cuestionar porque... Podemos cuestionarlos efectivamente si están proponiendo un incremento mucho mayor al inflacionario, por ejemplo, que nos den elementos para justificar ese incremento. Y así lo hemos venido haciendo desde la creación. La agencia. Todas las autorizaciones o los registros que se han hecho de tarifas desde la creación de la agencia han pasado por un proceso primero de validación respecto del incremento que se está proponiendo, que no sea un incremento desvinculado a los componentes inflacionarios que trae detrás. Y segundo, que no sea una tarifa que los ponga en una posición pues desventajosa o una posición distinta al resto del sector que provee ese servicio particular, claro, al cual se está poniendo esa tarifa, ¿no? Claro. Pero sí es importante señalar que la agencia no tiene atribuciones para regular tarifas, salvo cuando existan desacuerdos entre el usuario y el concesionario. Entonces la agencia sí puede entrar a poner bases de regulación tarifaria. Sí, las bases de regulación, es correcto. Ahí también pongamos mucha atención para nosotros como usuarios, en el caso de no estar de acuerdo, ¿no? Hay una TUSE y la TUSE ha estado todo el tiempo, pero bueno, tenemos nuestras dudas en algunos temas. Al respecto, un tema muy importante para nosotros, que es un pilar importante para la asociación, el tema de seguridad vial. Esta pregunta te la hago a unos días que nosotros tengamos un congreso bien importante en Querétaro, un congreso de seguridad vial. Por supuesto vamos a tocar temas sobre mecanismos que se manejan en carretera, pero este tema de seguridad vial, yo sé que han hecho sinergia con la MEF, con nuestro amigo Iker de Luisa, y ellos traen algo muy, muy, muy interesante. ¿Cómo lo están atendiendo, Benjamín? Efectivamente, y se desprende de nuestros informes trimestrales de seguridad. Ahí te puedes percatar que el mayor número de víctimas relacionadas con la operación ferroviaria se da precisamente en accidentes en cruces a nivel, ¿no? Y esto se debe en parte a que la gente no respeta los reglamentos de tránsito, pero también se debe en parte a que los cruces a nivel no están adecuadamente señalizados o equipados. Aquí habría que recordar en primer lugar que la responsabilidad de equipar un cruce a nivel o de mantenerlo en buen estado es de quien construyó la vía que cruza la que ya estaba establecida. Así es. Por el desarrollo de nuestro país, en la gran mayoría de los casos, llegó primero el tren que las calles. Entonces, en estricto sentido, quienes tendrían que equipar los cruces a nivel, de acuerdo con la Ley de Vías Generales de Comunicación y con la Ley Ferroviaria, serían los municipios y los estados, e incluso la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la propia Secretaría, cuando desarrollan estas vialidades, ¿no? Entonces, sabemos que equipar estos cruces a nivel es una labor costosa.
tenemos alrededor de 10,000 cruces a nivel en el país, de los cuales solo, digamos, bueno, no solo 7,000 de esos cruces están reconocidos en cartas de vía. Los 3,000 adicionales o son ilegales, es decir, no están autorizados por la Secretaría, o son nuevos, ¿no? Son posteriores a la creación de estas cartas de vía. Entonces, ¿qué proceso necesitan esos 3,000, Benjamín, para que estén? Bueno, necesita primero analizarse si realmente se requieren esos cruces a nivel, ya. ¿no? Y aquellos que no tengan una justificación de existir, pues se tienen que cancelar, ¿no? Pero para señalizar los cruces a nivel se creó el Fondo Nacional de Seguridad de Cruces, cierto. que está mandatado en la ley ferroviaria. Lo constituimos en diciembre pasado y en junio de este año ya publicamos sus reglas de operación. Entonces ya hoy la agencia cuenta con todo el andamiaje y además este fondo ya tiene 70 millones de pesos disponibles para impulsar proyectos de esta naturaleza. Ya tenemos todo la estructura, el andamiaje institucional para poder comenzar a equipar estos cruces a nivel, de la mano de los concesionarios, de los usuarios, de los estados y municipios que quieran participar en este procedimiento. Excelente. Adicionalmente, nosotros estamos colaborando con la Asociación Mexicana de Ferrocarriles, como comentaste, con la MEF, en una campaña de radiodifusión. En este verano, en los meses de julio y agosto, se estuvieron difundiendo principalmente en los estados de la República, no tanto en la capital del país, 3 promocionales que se trabajaron con la ayuda de la AMF, precisamente pues para tratar de alertar a la población de que tenga cuidado con cuidado con el tren. Así es, muy interesante, Benjamín. Bueno, nosotros como usuarios del transporte carga nos ha caracterizado el poder colaborar con las diferentes autoridades del sector. ¿Ahí qué nos podría sugerir, Benjamín? ¿Cómo podemos colaborar con ustedes, ayudar en las tareas de la agencia y tener más competitividad en este sector de la distribución, en el caso de nosotros, en la distribución de las mercancías por este modo de transporte? Pues yo creo que la mejor manera de que los usuarios puedan apoyar a la agencia es acercándose, utilizando la herramienta de la agencia a su favor, exigiéndole, ¿no? De nada sirve tener un regulador establecido para mediar conflictos entre usuarios y concesionarios si los usuarios no se acercan a denunciar o a demandar un trato más justo. Entonces, ahí está la nueva institución, hay que aprovecharla, ¿no? Hay que exigirle que no se desvíe de su labor regulatoria, hay que explotar lo que comentaba hace un momento, por ejemplo, en materia de derechos de paso. Ahí está la herramienta en los títulos de concesión para que los usuarios sean los que los pidan. Entonces, eso está muy interesante. Pues acérquense a la agencia y analicemos nuestros tramos, analicemos nuestra densidad de mercancía y analicemos el poder utilizar esta facultad que ya tienen. De hecho, así no hay ninguna prerrogativa para que la podamos utilizar junto con ustedes. Y bueno, hay una pregunta que no puedo evitar hacerte, Benjamín. Nosotros vemos un trabajo muy interesante para estos y otros temas a todos nuestros amigos que nos están escuchando y bueno, te comento que nos escuchan en vivo y también después tenemos bajas de podcast interesantes. Seguramente el tuyo va a tener también una afluencia muy interesante. Para quienes nos escuchan, hay recomendaciones muy interesantes que el día de hoy Benjamín nos ha dicho y les digo, estos y otros temas lo pueden ver en su informe, que seguro podemos linkear con nuestra página o buscarlos ustedes mismos en la Agencia Regulada del Transporte Ferroviario. ¿Qué recomendaciones le darías a esta nueva administración? A partir de diciembre quedan seguramente muchos proyectos que te hubiera gustado culminar y a nosotros también junto contigo. ¿Cuál será la recomendación que le das a la nueva administración? Pues mira, en primer lugar, que se mantenga, que ojalá se pueda mantener la separación de funciones entre la promoción ferroviaria y la regulación de la misma, ¿no? Es importante que hoy que ya contamos con la agencia se dedique a regular, que no se dedique a construir. Sí, claro. El gobierno federal, la Secretaría, pues tiene ahí a la Subsecretaría de Infraestructura para desarrollar proyectos de infraestructura. Una subsecretaría bien grandota. Y es quienes tienen el conocimiento y saben cómo hacer grandes obras y cómo licitarlas. La agencia no es un organismo pensado para licitar obras públicas o para administrar contratos de obra. De hecho, ni siquiera dentro de sus funciones tiene esas atribuciones. La agencia puede cooperar en la parte de la elaboración de estudios, como nosotros lo hicimos con los estudios para la viabilidad del sureste,
pero hasta ahí, ¿no? Entonces, sí es importante que no se distraiga la agencia de su labor regulatoria con otro tipo de acciones. La segunda recomendación sería que ojalá y pudieran darle una revisada a todo el marco institucional del subsector ferroviario. Ahí hay temas pendientes como la renovación del ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, que es una paraestatal del gobierno federal, que pues sí requiere de un fortalecimiento administrativo interesante, ¿no? Tiene pocas plazas, fue pensado originalmente para otra función y ahora pues ya tiene otras responsabilidades, pues, que su estructura tiene que ir de la mano o acorde a esas nuevas responsabilidades. Hay que atender también el tema de el pasivo remanente de Ferrocarriles Nacionales de México en liquidación. Sí. La SCT es la responsable de establecer el programa de liquidación de esos activos y de revisarlo periódicamente con el SAE y con la Secretaría de Hacienda. Entonces ese es un tema bien importante que no se tiene que dejar de lado. Y por último, priorizar los proyectos. Hay proyectos ferroviarios que se anuncian, que suenan muy bien, que suenan muy ambiciosos, pero probablemente hay otros proyectos que no sean tan vistosos y que son más necesarios, ¿no? Entonces, sí, por supuesto. Yo estoy personalmente a favor de la expansión de la red ferroviaria en donde haga sentido, ¿no? Mientras más nodos de conexión tengamos en la red, más rutas alternativas tenemos, más opciones de transporte tenemos. Pero ante la realidad de que tenemos recursos escasos como país para promover diferentes sectores, entre ellos el ferroviario, pues creo que sí es importante priorizar, ¿no? Hay que priorizar aquellos que son más rentables socialmente. Hagamos que la operación sea más eficiente antes de poner un poco más de vías, ¿no? Así es. Benjamín, muchísimas gracias por esta entrevista tan interesante y por el tiempo que nos has otorgado. ¿Algo más que desees agregar? Nada más, muchísimas gracias por estar con nosotros a lo largo de estos 2 años y muchas gracias por el espacio para platicar contigo. No, al contrario. Gracias a ti, Benjamín. Muchísimas gracias. Seguimos aquí en Usuarios del Transporte de Carga. Gracias, Patricia, y también gracias al doctor Benjamín Alemán Castilla, titular de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario. Como pudimos escuchar, muy puntuales los temas a tratar en esta entrevista, muy interesantes, y de manera general todo el panorama y lo que ha sido el trabajo de casi 2 años desde la puesta en marcha de esta agencia. Daniel, Luis. Así es, Iris, me parece muy interesante todas esas actividades que enlista como tareas indispensables para que la agencia siga caminando, a tareas que le corresponderá a esta nueva administración ir resolviendo, como la parte de, ya escuchábamos, la modernización de alguna de las líneas ferroviarias, pero que a la vez tiene este gran reto que hay muy poca gente asignada a algunas dependencias. Y ya escuchábamos, en Estados Unidos, una de las dependencias que se encarga del transporte ferroviario, nada más una tiene 800 personas, cuando aquí la agencia reguladora tiene 70 personas, si no me equivoco, lo decía en la entrevista. Entonces, es un gran reto la que tiene esta nueva administración, que seguramente lo irán resolviendo poco a poco. Y también me parece interesante la parte en materia de seguridad vial, que es algo que nosotros nos ocupamos día a día, en la que él señala que la gran mayoría de las incidencias viales en el transporte ferroviario, pues por obvias razones, suceden en los cruces que hay con las vías, con los automóviles y el ferrocarril. Y para ello nos escuchábamos cómo están haciendo este gran esfuerzo, porque una forma de combatir este índice de accidentalidad será a través de la señalización, de la adecuada señalización en la que están colaborando, pero además ellos están aplicando algo que nosotros hemos reiterado en diversas ocasiones a la autoridad correspondiente respecto a las campañas de concientización y difusión del cumplimiento de la normatividad. Ellos ya, como lo escuchaban en la entrevista, ellos ya están con la Asociación Mexicana de Ferrocarriles haciendo estas campañas para poder hacer conciencia en todos los usuarios y en todos los automovilistas que usan estos cruces. Entonces creo que son buenos caminos para combatir la incidencia vial, para evitar muertes y lesionados. Entonces, pues muy interesante la entrevista, Iris. Claro que sí, de hecho en un momentito más vamos a escuchar parte de lo que es esta campaña que están impulsando a favor de la seguridad vial,
Pero antes de ir con estos audios y a un corte comercial, le pido a Luis nos comparte información que también es un poco acerca de la agencia y por otra parte acerca del agrocomercio. Claro que sí, Iris, con mucho gusto. Lo que pasa con la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario es que está trabajando en conjunto con la Asociación Nacional de la Industria Química. Hace poco firmaron un convenio de colaboración entre ambas agencias, entre ambas instituciones, donde pues buscan abordar las problemáticas más graves o las más primordiales, las que más se necesitan atender en materia ferroviaria. Esto también incluye capacitación mutua e intercambio de experiencias y conocimientos. Esto con el efecto de que buscan pues reducir los problemas y potencializar todo lo bueno que tiene en materia ferroviaria pues este tipo de transporte. Y cabe señalar que esta industria, la industria química, no solo se hizo el convenio nada más porque sí, la industria química es uno de los principales usuarios del servicio ferroviario mexicano y pues la colaboración con la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario es pues muy importante y se van a seguir trabajando estos temas y probablemente se hagan más convenios con diferentes instituciones en el futuro. Y por otra parte tenemos en el agrocomercio exterior, se presenta una nueva aplicación, una app, que se llama Guíate, así fue denominada, y pues esta es, ¿cómo llamarla? Es una aplicación directa hacia los exportadores de algún tipo de materia prima, y pues es llevada a cabo gracias a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, que es la SAGARPA, que esta app está dirigida a todos los agentes aduanales, los turistas, comercializadores, productores, transportistas y pues prestadores de otros servicios. Esta app es diseñada por el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, que es la SENASICAP, y ofrece a los usuarios la información en tiempo real sobre los requisitos, procedimientos para agilizar la inspección fitosanitaria y zoosanitaria de las mercancías reguladas por la SAGARPA durante su movilización por el territorio nacional o su ingreso en el país por vía comercial o turística. Esto quiere decir que aquí tienen al alcance de un botón con su teléfono, sin más necesidad, todos los requisitos necesarios para saber si lo que intentan transportar dentro del país o lo que intentan sacar del país para llevarlo a otros países, pues cumple con los requisitos completos para poder ser transportada y llevada de la mejor manera hacia otros comercios. Y pues bueno, esto es pues un paso adelante, dado que es la primera aplicación de este tipo, y pues lo que se busca es directamente agilizar los trámites, agilizar estos pequeñas como nudos que se hacían de que las personas no conocían exactamente qué se necesitaba para sacar una mercancía o cuáles eran los requisitos exactos para poder trasladar una mercancía de un país a otro. Y pues con esta aplicación facilita estos comercios y pues se busca eso, que se agilicen las aduanas y que se agilicen estos aspectos para llevar un comercio mayor y más eficaz. Claro que sí, muy interesante y pues ahí esto ojalá realmente sirva para agilizar y cumpla su objetivo principal. Iris, me parece muy interesante esta parte de la app, pero también habrá que visitar la página, como nos decían en la entrevista, para poder ver un poco estos índices pues, con los que pretenden evaluar el servicio del ferrocarril, que también nos corresponde para poder dar nuestro punto de opinión respecto a de cómo se está desarrollando el servicio del ferrocarril. Además, Iris, dentro de los convenios que mencionaba Luis, nosotros como asociación tenemos uno suscrito con la agencia, ¿no? Es correcto, y bueno, principalmente es para el intercambio de información y para poder tener una estadística de primera mano y nosotros colaborar como usuarios del transporte de carga en todo lo que podamos con este aporte de información. Y bien, ahora sí nos vamos a un corte comercial. Los dejamos con los promocionales que está haciendo la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario en materia de seguridad vial. Les recordamos que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube o LinkedIn. Nos encuentran como ANTP México o ANTP MX. Regresamos con más de ANTP Live. Vamos a apurarnos, ya es tardísimo. No, papá, con cuidado, ahí viene el tren. Por eso, hay que ganarle el paso. Acuérdate que no debemos intentar ganarle al tren, pa. Un tren tarda más de 1 kilómetro en frenar por completo. Mejor detenernos que no llegar nunca. Tienes razón, hija. El tren es muy pesado y tarda mucho en detenerse. Debemos cuidar nuestra vida. Siempre que vayamos a cruzar la vía del tren, es importante detenerse, voltear a ambos lados y escuchar.
Precaución es tu mejor decisión. Salva tu vida. Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario. Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Cuando ves al tren venir, tus sentidos a salir. Ponte alerta para ver y oír al tren venir. Así que detente, escucha y voltea. Si tu vida te interesa. Nunca intentes ganarle al tren, pues seguro vas a perder. Así que detente, escucha y voltea. Si tu vida te interesa. Precaución es tu mejor decisión. Salva tu vida. Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario. Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Cuando veas al tren venir, tus sentidos a salir. Ponte alerta para ver y oír al tren venir. Al tren venir. Así que detente, escucha y voltea. Si tu vida te interesa. Nunca intentes ganarle al tren, pues seguro vas a perder. Así que detente, escucha y voltea. Si tu vida te interesa. Precaución es tu mejor decisión. Salva tu vida. Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario. Secretaría de Comunicaciones y Transportes. ANTP Live. La logística del transporte no solo se escucha, ahora también se ve. ¿Sabías que? ¿Descuentos en autotransporte y ferrocarril se aplicarán hasta el 19 de agosto? Los descuentos en servicio de pasajeros a estudiantes y maestros del 50 y 25% respectivamente en autotransporte y ferrocarril estarán vigentes hasta el 19 de agosto del presente año. Los prestadores de servicios ferroviarios de pasajeros en su modalidad de regular interurbano y los permisionarios del Servicio de Autotransporte Federal de Pasajeros en los servicios de primera y económico otorgarán las tarifas reducidas y deberán estar a la vista del público. Con información de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, SCT. La cápsula. Ventajas competitivas del puerto de Veracruz. El puerto de Veracruz ofrece a sus usuarios excelentes ventajas para la logística y manejo de sus mercancías. Más allá de la posición geográfica estratégica que ha sido la base para la elección del puerto, el puerto de Veracruz es punta de lanza en México en materia de planeación y desarrollo de infraestructura, tecnología de la información, personal capacitado y alianzas con centros logísticos, autoridades y otros puertos para beneficio de los clientes. Por ello, más del 70% de los productos que se importan y se exportan en el país utilizan el puerto de Veracruz, a los cuales se les garantiza excelentes conexiones ferroviarias a través de 2 empresas privadas que conectan al puerto a la zona norte, centro y sur del país, así como con sus fronteras. Manejo de carros de ferrocarril con doble estiba para contenedores y triniveles para autos. Amplio sistema de carreteras entre Veracruz y su zona de influencia. Alta productividad en el manejo especializado de contenedores y graneles agrícolas. Diversidad y eficiencia en el manejo de todo tipo de productos. Enlaces con su zona de influencia. Zona de actividades logísticas en la cual se pueden establecer empresas que le den valor agregado a las mercancías, misma que contará con los beneficios de un recinto fiscalizado estratégico. Marca de calidad para la mercancía contenerizada, la cual garantiza una eficiencia en la cadena logística. Alianza estratégica con los puertos interiores de Tracomex. Guanajuato Puerto Interior, CID, Logistic, Ferrovalle Intermodal, Puerta México. Puerto con el mejor control de ingreso y seguridad para las mercancías, personas y vehículos. Plataforma informática propia, segura y sin costo. Único puerto certificado en ISO 28000. Ahora ya conoces más acerca de las ventajas del nuevo puerto de Veracruz. Con información de Puerto de Veracruz.
¿Quieres conocer más acerca de las mejores prácticas en seguridad vial? Te invitamos a nuestro segundo Congreso Nacional en Seguridad Vial. Conoce la importancia y la necesidad de alcanzar una visión cero accidentes viales. Además, en la pista del Instituto Mexicano del Transporte, tendremos demostraciones de los vehículos adaptados con las últimas tecnologías y los lineamientos de la NOM 012 SCT-2 2017 que favorecen a la seguridad vial. No te quedes fuera. 26, 27 y 28 de agosto de 2018. Hotel Fiesta Americana Hacienda Galindo, Querétaro, México. Regístrate en www.antp.org.mx/congreso. Uptime es el tiempo efectivo de trabajo de una unidad, pero para nosotros es mucho más. Uptime es tener 85 puntos de servicio a lo largo del país, una financiera, una aseguradora y toda una compañía esperando para poder servir a nuestros clientes en cualquier momento. Uptime es international. Agradecemos a Navistar y Kenworth, patrocinadores de ANTP Live, usuarios del transporte de carga. Estamos de regreso. Qué bueno que Gracias, sigan Iris. con Buenos nosotros. días. Antes de Así pasar a es, nuestros secretario. siguientes temas, quiero agradecer a las personas que nos siguen a través de nuestras redes sociales y también les enviamos saludos a Francisco Javier Han, a Perla Lara, Laura Martínez, Fabiola Broca y Juan Manuel Cimentel. Muchas gracias por vernos y acompañarnos como cada emisión. Y ahora sí doy la bienvenida a mis compañeros Gustavo Chávez. Hola, muy buenos días a todos. Y Elías Espínola. Hola, buen día. Que nos estarán acompañando para el cierre de la emisión. Antes de pasar con los temas de seguridad vial, queremos compartir con ustedes esta información, la actualización de las cifras que nos preparó nuestro compañero Germán Paz sobre las cifras que dio a conocer el secretario. Vamos con la información y regresamos. Gracias, Iris. Buenos días. Así es, el secretario ejecutivo el pasado 20 de agosto publicó en su página las cifras del reporte al robo a transportistas relacionadas al mes de julio, donde nos dice que hasta el mes de julio se han reportado un total de 6.775 robos, de los cuales 5.616 fueron con violencia y 1.159 sin violencia. De estos robos, pues aquí vemos en la gráfica que se está viendo en la pantalla, que en el mes de julio fueron 938 los reportes que se reportaron dentro de las carpetas de investigación que tiene registradas el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Así también estamos haciendo ahora un comparativo del reporte de robos del 2018 contra el 2017 en ese mismo periodo, y donde vemos que, como ya lo mencioné, en este 2018 se han reportado un total de 6.775 carpetas de investigación en comparación con las 6.453 del mismo periodo de 2017, en donde vemos que hay un incremento del 5% en lo que va de este 2018. En cuanto a número de reportes de robo por estado, tenemos que el Estado de México sigue siendo el estado con mayor número de carpetas de investigación reportadas, con un total de 1.739, le sigue Puebla con 1.448, Michoacán con 814, Tlaxcala con 592, Nuevo León con 528, Jalisco con 486, Morelos con 435, San Luis Potosí con 284, Querétaro 104 y Oaxaca 94. Así también, pues en las siguientes gráficas que se mostrarán, vemos el comparativo de los 5 estados con mayor incidencia, mayor número de reportes en este año, y donde vemos que el Estado de México, pues en el 2018 el número de reportes va hacia la baja, a diferencia del Estado de Puebla, donde este 2018 el número de carpetas de investigación va a la alza. En el Estado de Michoacán, al igual que en el Estado de México, al igual que en el Estado de Puebla, pues el número de reportes en el 2018 es mayor al 2017, pero en Tlaxcala vemos que el número de reportes, si bien es claro que en enero hubo mayor número de reportes que en el 2017, ha ido hacia la baja, donde ahorita en el mes de julio se han reportado nada más 75 carpetas de investigación contra 96 que se reportaron en el año 2017. Y por su cuenta, en el Estado de Nuevo León, desde inicios de año, el número de carpetas de investigación reportadas han sido menor a las que se reportaron en el año 2017. Y pues eso es todo, Iris, y gracias.
Muchas gracias, Germán, por la información. Y ahora sí le pido a Gustavo y Elías nos compartan nuestra nota relevante acerca de la seguridad vial. Claro, Iris, yo les voy a compartir 10 datos sobre la seguridad vial en el mundo. Y bueno, es para tomarlo en cuenta, son algunas cifras y lo que podemos hacer para prevenir estos accidentes de tránsito. El dato 1, los traumatismos por accidentes de tránsito son un problema de salud pública a nivel mundial. Los accidentes de tránsito causan la muerte de aproximadamente 1.3 millones de personas en todo el mundo. El 93% de las muertes por accidente de tránsito se producen en países de mediano y bajo ingreso. El dato número 2, los usuarios vulnerables de la vía pública representan la mitad de todas las muertes por accidentes de tránsito a nivel mundial. Los peatones, los ciclistas y conductores de motociclistas son los que son los usuarios vulnerables en las vialidades. El dato número 3, el control de la velocidad reduce los traumatismos por accidentes de tránsito. Para tener una dimensión, el aumento de 1 km/h de la velocidad media de un vehículo se traduce en aumento del 3% de la probabilidad de tener un accidente y de sufrir traumatismos, y del 4 al 5% en la incidencia de accidentes mortales. Entonces hay que tomar en cuenta, si aumentamos 1 km/h, tenemos el riesgo de que en un accidente pues tengamos un traumatismo o un accidente mortal. El dato número 4, la conducción bajo los efectos del alcohol aumenta el riesgo de sufrir un accidente. Es porque nuestro sistema como tal, nuestro sistema nervioso se vuelve muy lento y las reacciones ya no son las mismas. Entonces por eso debemos de evitar y procurar no ingerir alcohol cuando vayamos a conducir. El dato número 5, el uso de cascos de buena calidad puede reducir el riesgo de muerte por accidentes de tránsito. Usar un casco de buena calidad reduce el riesgo de muerte en un 40% y de lesiones graves en un 70% aproximadamente. Eviten, sobre todo, comprar cascos que, pues como sabemos, hay marcas que no son como tal de buena calidad. Entonces procuren hagan el esfuerzo de comprarse los motociclistas un casco de buena calidad. El dato número 6, el uso de cinturón de seguridad reduce el riesgo de muerte entre los ocupantes de los asientos delanteros y traseros. Usar el cinturón de seguridad puede conllevar una reducción del 45 al 50% del número de traumatismos mortales y no mortales, y del 25 al 75% entre los ocupantes de los asientos traseros. Como bien se los he recordado y se los hemos recordado aquí en NTP, usar el cinturón de seguridad pues es obligatorio, ya viene en un reglamento de tránsito, tanto local como federal. Entonces úsenlo, es por su bien y por salvar como tal su vida en casos de un accidente de tránsito. El dato número 7, el uso de dispositivos apropiados de retención para los niños reduce de forma considerable el riesgo de traumatismos graves entre los niños. Si lo utilizan, un niño reduce el riesgo de un 80% que sufra un traumatismo en caso de un accidente. Entonces hay que considerar usar estos dispositivos para los niños en los vehículos. El dato número 8, el acceso a una atención de emergencia eficaz y oportuna tras un accidente de tránsito salva vidas. Entonces nosotros muchas veces vemos a la ambulancia que viene con la torreta y la sirena y no lo dejamos pasar. Hay que hacer lo posible por abrir un espacio y que ésta pueda pasar por el tránsito, ya que puede llegar oportunamente a salvar una vida. El dato número 9, los vehículos que se venden en el 80% de los países no cumplen con las normas básicas de seguridad. Es importante que como consumidores pues compremos, si nos vamos en este caso a comprar un vehículo, un camión, etcétera, veamos qué dispositivos de seguridad tienen. Esto para coadyuvar en nuestro camino diario y poder tener una conducción más segura. Esto para también cuidar de nuestra vida y de los demás usuarios que transitan por las carreteras. El dato número 10,
una infraestructura vial insegura aumenta el riesgo de sufrir un accidente. Este diseño pues debe de ser diseñado a través o teniendo en cuenta la seguridad de todos los usuarios. En México pues sabemos que las zonas geográficas muchas veces están en montañas, están las carreteras con muchas curvas. Como tal hay que invitar a las autoridades y a lo mejor también a la iniciativa privada a que puedan mejorar y puedan modernizar estas vialidades para evitar algún accidente, también tanto en carreteras y en ciudades. En ciudades muchas veces nos encontramos con caminos con muchos baches, llamados baches, son imperfecciones que se van generando con el tiempo, y bueno, hay que invitar a las autoridades a que estas vialidades se mejoren para la seguridad de todos los usuarios que transitan por las carreteras y caminos en general. Ok, muchas gracias, Gustavo. Nada más puntualizar que estas recomendaciones son de la Organización Mundial de la Salud, y bueno, hay que tenerlas presentes para evitar sobre todo muertos y lesionados en un accidente de tránsito. Claro, recordar, como siempre lo hemos mencionado aquí, es uno de los pilares fundamentales en los que trabajamos, que la seguridad vial es responsabilidad de todos y en cada uno de nosotros está el poder atenderla y prevenir este tipo de incidentes. Muchas gracias, Gustavo. Y bien, Elías, tú nos traes también información relevante. Claro, es la importancia de adquirir refacciones originales de Honeywell, The Value OEM Generic Parts versus The Cost of Generics. Bueno, en este documento nos dice que en algunas ocasiones las partes genéricas están fabricadas con materiales de menor calidad o tienen pequeñas imperfecciones difíciles de notar a simple vista. Esto puede ocasionar impactos en el desempeño de otras partes del equipo, ocasionando que a la larga las reparaciones tengan un costo mayor que el que hubiera tenido una parte original. Al igual, otros venden autopartes que no cumplen con las especificaciones técnicas de una determinada marca. Es decir, son imitaciones de las originales, por lo que física y estructuralmente no soportan las condiciones de trabajo para lo que supuestamente fueron fabricadas. Al igual, a veces los factores ambientales o las condiciones locales pueden dar a especificaciones técnicas de partes instaladas de solo una pieza o de ingeniería que pueden cumplir. Por ejemplo, las ubicaciones de alta humedad pueden exigir sellamiento, cambios de material y otra protección de otras partes sensibles. Un entorno de baja humedad puede requerir protección contra la electricidad estática. Los proveedores genéricos no tendrían el conocimiento parcial específico para cumplir con estos requisitos. Esto es muy importante porque aquí son como costos ocultos dentro de las refacciones que son imitaciones, porque no tienen la misma calidad, no son los mismos materiales con que están hechas las refacciones originales. Estas refacciones originales son las que cuentan los carros nuevos que salen de agencia o de fábrica. Al igual, ¿cuáles son los costos ocultos de adquirir estas refacciones? La vida útil de la refacción sería mucho menor que la original, generando un costo mayor de mantenimiento. Al igual, puede estropear los equipos aledaños. Por ejemplo, si es un sistema de frenado y no son equipos originales, prácticamente puede estropear todos los ejes en una frenada brusca. Puede provocar un accidente a causa de una falla mecánica y perder la garantía del fabricante del vehículo. Y por eso es muy importante dónde adquirir estas piezas. Es en centros autorizados donde los distribuidores de cada marca son idénticos a los que tienen un carro nuevo. Es decir, tienen que estar marcados, no tienen que estar abiertos los empaques de estas refacciones. Correcto, Elías, como mencionas un dicho, lo barato sale caro, y muchas veces por ahorrarse unos pesos, pues invertimos en algo que nos va a generar un costo mayor en un futuro, ¿no? Ajá. Entonces es importante tomar estas recomendaciones que dice Elías. A lo mejor sí nos va a salir caro en el momento, pero nos va a durar un poco más que si compramos una refacción genérica. Es verlo como un tema de inversión. Si pagamos el costo de lo que es una refacción original, estaremos también asegurándonos de que las refacciones o piezas del carro que estamos cambiando son las adecuadas y no nos va a tener ningún otro tipo de problema o consecuencia después. Sí, es correcto. Bueno, reiteramos seguir estas recomendaciones para que
más adelante su vehículo, cualquiera que sea, no tenga estas fallas, ¿no? Claro que sí. Más adelante, si nosotros metemos una refacción genérica, como lo menciona Elías, puede generar otros daños a otras piezas y entonces nos va a salir mucho más costoso estar reparando nuestro vehículo constantemente. Es correcto. Bien, pues muchas gracias. Así es como llegamos al final de la emisión del día de hoy. Agradecemos que nos hayan visto como cada semana a través de www.antp.org.mx o a través de nuestro Facebook. Les deseamos un excelente día. Agradezco a mis compañeros del micrófono. Gustavo. Nos vemos hasta la próxima emisión. Que tengan buen día. Elías. Que tengan un excelente día. Hasta la próxima. Y a mis compañeros que me acompañaron durante la primera parte. También a los chicos en controles y producción. Esto fue ANTP Live, usuarios del transporte de carga. Hasta la próxima. ¿Quieres conocer más acerca de las mejores prácticas en seguridad vial? Te invitamos a nuestro segundo Congreso Nacional en Seguridad Vial. Conoce la importancia y la necesidad de alcanzar una visión cero accidentes viales. Además, en la pista del Instituto Mexicano del Transporte, tendremos demostraciones de los vehículos adaptados con las últimas tecnologías y los lineamientos de la NOM 012 SCT-2 2017 que favorecen a la seguridad vial. No te quedes fuera. 26, 27 y 28 de agosto de 2018. Hotel Fiesta Americana Hacienda Galindo, Querétaro, México. Regístrate en www.antp.org.mx/Congreso. Trabajamos para mejorar la seguridad vial, el cuidado del medio ambiente, la infraestructura e impulsar la competitividad y productividad de nuestro país. Usuarios del transporte de carga. La logística del transporte no solo se escucha, ahora también se ve. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn. Encuéntranos como ANTP México o ANTP MX. Esperamos tus sugerencias y comentarios. ¿Ya conoces nuestra página web? Ingresa a www.antp.org.mx y toma nota de todos los detalles de la logística del transporte de mercancías, nuestros eventos, noticias del momento y todo lo que tenemos para ti. ¿Ya leíste Transporte e Industria? Los usuarios del transporte de carga traemos para ti una publicación bimestral en la que podrás seguir de cerca nuestro trabajo y los temas más relevantes del sector transporte. Transporte e Industria está disponible en versión digital e impresa y puedes consultarla en www.antp.org.mx/revista. La información es poder y tú la tienes al alcance de un clic. Conoce y lee Transporte e Industria.